Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule y como siempre es un gusto darles la bienvenida. Hoy hablaremos acerca de los cambios fiscales que debemos conocer todas las empresas y tenemos un experto buenísimo, así que no se vayan. Amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano y como les comentaba a un principio, pues ya llegó el año nuevo y con ello reformas fiscales que tenemos que tener en cuenta, que debemos saber todos, no solo las empresas, sino también las personas físicas. Y para ello tenemos el honor de tener a un invitado que es un especialista brillante, compañero también de la programación. Él tiene su propio programa, especialistas en temas fiscales, contables, y él es Jaime Alberto Flores Sandoval. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. No, al contrario, déjenme contarles que el doctor, pues es doctor en ciencias de lo fiscal, es doctor en derecho, es doctor, doble doctorado tienes en derecho, ¿verdad, doctor? Tiene un postdoctorado, también es maestro en impuestos, es maestro en derecho fiscal, es contador público, ha hecho libros, da conferencias, da cursos. Bueno, mejor especialista no podemos tener y bueno, aprovechando que ya estás aquí, doctor, pues dinos cómo se llama tu programa y dónde te podemos ver. Porque él sí Estamos es aquí muy famoso, déjenme decirles, ¿eh? estamos igual aquí en Vive TV, estamos en diálogos fiscales los miércoles a las 8:30. Y bueno, Así ahí es. hemos estado ya algunos años en ese programa. Ya lleva varios años y déjenme decirles que tiene un rating bastante grande porque de verdad es un especialista de primera y bueno, pues su programa está dirigido también para otros especialistas y nosotros, como estamos en desarrollo humano, pues no tenemos ese grado de especialidad y por eso invitamos a este especialista para que nos oriente acerca de los cambios que tenemos para el 2022 y que tenemos que saber. Así que cuéntanos, doctor, qué es lo básico que tenemos que tener en cuenta de estos cambios fiscales que tenemos para el 2022. Mira, como cada año, creo que es una constante cuando hay una reforma fiscal. Primero se hacen adecuaciones a las distintas disposiciones fiscales, a las que establecen las cargas tributarias, como es la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley del IEPS, y después normalmente también se llegan a adecuar los parámetros de recaudación, los procedimientos que siguen las autoridades fiscales para llevar a cabo estas actividades que pretenden incrementar las fuentes tributarias, pero nos encontramos ahora con que los objetivos son extraños en cuanto al planteamiento que se hace, porque normalmente o aumentan impuestos o aumentan las formas de recaudar o aumentan los procedimientos de fiscalización, y en esta ocasión se acaban de crear un par de regímenes, uno para personas físicas, uno para personas morales, en donde incluso suena atractivo para quien ya estaba tributando el modificar su esquema de tributación anterior para incorporarse a este, porque las tasas para personas físicas particularmente serán muy blandas, para personas morales les van a dar un margen muy amplio de operación, porque la persona moral va a poder hacer planeación únicamente con base en flujos de efectivo, va a poder hacer más compras y deducir más conceptos que antes no podía hacerlos bajo un esquema que reconocía las características de los conceptos de vengados. Una venta no cobrada causaba impuestos, un concepto no pagado a veces se podía deducir, a veces no, ahora se tendrá que pagar forzosamente para que se deduzca, y hay cambios que van a hacer modificar los esquemas de tributación de muchos contribuyentes. Normalmente una de las búsquedas más importantes que tiene el legislador y por consecuencia las autoridades fiscales es hacer un incremento en la base tributaria, buscar más contribuyentes, y creo que ahora lo van a hacer más numéricamente que de forma eficiente y de forma contundente, eficaz para la recaudación, porque se establece como una modificación importante al Código Fiscal de la Federación que todas las personas físicas que sean mayores de 18 años
tengan que estar inscritos al Registro Federal de Contribuyentes, independientemente de que tengan o no una actividad remunerada, una actividad que sea objeto de pago de contribuciones, quieren que todos estén registrados por el simple hecho de ser mayores de edad, lo cual me parece a mí choca incluso con la denominación del concepto. El concepto es, y en ese Registro Federal de Contribuyentes tendrían que estar adheridas las personas que precisamente tengan este carácter, el carácter de sujetos pasivos de la relación tributaria, el que tiene que pagar. ¿Para qué quieres meter a una base tributaria a personas que no van a pagar impuestos, personas físicas que sí podrán ser mayores de edad, pero que no están en la posibilidad o no están llevando a cabo actividades que generen el pago de alguna contribución? Entonces, esto choca con la realidad. Va a haber muchos contribuyentes, o por lo menos la base lo va a indicar así, pero habrá muchos que no estén pagando o que no tengan obligación de pago. Y todavía choca más porque lo hemos comentado, normalmente así lo entendemos nosotros, una ley que no tiene alcances coercitivos, es decir, una ley que no obligue a las personas a llevar a cabo cierta actividad. Normalmente la obligación se establece a través de sanciones, a través de multas o incluso a través de sanciones de orden corporal, cárcel. Si una ley no establece una sanción o no establece una obligación, una forma de hacer que el sujeto esté adherido obligatoriamente a los parámetros de la ley, simple y sencillamente no es eficaz. Y en este caso, en un principio dijeron, tienen que incorporarse, todo está bien. ¿Y qué va a pasar si no te incorporas? Los vamos a multar. Y después, y debido a múltiples críticas que se dieron al concepto, dijeron, bueno, es obligatorio, sí, pero no va a haber sanción si no lo haces. Y pues evidentemente una ley que no establece una obligación como consecuencia, pues no va a tener un efecto como se busca. Entonces, a lo mejor van a decir cuando termine esto, mira, ya ampliamos la base de contribuyentes, ya hay más contribuyentes, sí, pero muchos de ellos no estarán obligados al pago de impuestos, es decir, no serán contribuyentes efectivos, que es una parte importante que tenemos que considerar. Ahora, lo que sí es un hecho es que las personas que se incorporen y después, y a partir de otras fuentes de información, como es la información del sistema financiero, como es la información de distintos contribuyentes que tienen que reportar al SAT a través de comprobantes fiscales o operación, se podrá detectar a través de cruces, a través de conciliaciones de información, quién está como contribuyente, quizá esté inscrito sin obligaciones y está reportando algún tipo de ingresos que se reflejan en cuentas bancarias o en distintas erogaciones que pueden realizar a través de comprobantes fiscales. Entonces, habrá que tener más cuidado. Se ha hablado mucho de que los contadores ya no son necesarios. Creo que es una situación que no es correcta, no es una apreciación correcta. Creo que ahora va a tener que existir más asesoría en los contribuyentes. Sin duda, y además por ahí hay una sanción si haces un CFDI mal, ¿no? Vamos a un corte, doctor, y regresamos para que nos sigas contando acerca de estos cambios. Claro que sí. No se vayan, amigos, regresamos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Amigos, regresamos a Desarrollo Humano y estamos hablando con el doctor Jaime Flores acerca de todos los cambios que debemos tener en cuenta respecto a los procesos fiscales, a las modificaciones fiscales. Y bueno, doctor, ya ahorita nos contaste acerca de de las bases principales de la modificación y de todas las leyes que mencionaste. Y antes de ir al corte, estábamos hablando de que si era necesario tener un contador o no. Y nos quedamos hay una sanción si se hace un CFDI mal hecho. Entonces, evidentemente, si no tenemos la pericia o no tenemos la experiencia para expedir estos CFDIs, pues vamos a tener serios problemas porque vamos a estar pagando multas todo el tiempo. Sí, más allá de eso, el comprobante fiscal de unos años a la fecha, me parece a mí desde 2014, ya de forma muy clara y muy específica, se ha convertido en el eje de la fiscalización.
El SAT conoce a través del comprobante fiscal quién obtuvo un ingreso, quién realizó un gasto, quién hizo una compra, quién hizo un pago, quién pagó dinero a sus trabajadores a través de los comprobantes de nóminas, y precisamente en virtud de ello es que se han hecho adecuaciones, que se ha ido perfeccionando el esquema de comprobación fiscal, de tal forma que el SAT, a través del formato en que se genera el comprobante fiscal, que es un formato que se denomina XML, XML es un estándar internacional para el intercambio de información. A través de este XML, el SAT puede manipular me refiero al hecho de manejar la información, de acomodarla de determinada forma, de utilizarla y darle sentido. A través de este XML, el SAT conoce perfectamente todas las características de un contribuyente. Ya más allá de la contabilidad, más allá de la información que el contribuyente tenga, con un comprobante fiscal el SAT sabe cuándo vendió y cuándo cobra, que son dos aspectos fundamentales de los esquemas de tributación, o tendría que saberlo por lo menos, salvo los errores que pudieran cometerse. A partir de este año, a partir de 2022, una versión del comprobante fiscal, la 3.3, que se venía usando ya de unos años a la fecha, cambiaría por una nueva versión actualizada, con nuevos conceptos, con nuevos controles para el ejercicio de las facultades de comprobación, en virtud del cual el SAT irá perfeccionando aún más el control que tiene respecto de los contribuyentes. Ya el año pasado y el año antepasado, en plena pandemia, nos encontramos que precisamente por las características de salud que vivía el país, el SAT ya no iba a ejercer facultades de comprobación, ya no te iba a hacer auditoría, ya no te pedía ese tráeme los papeles a mi oficina, las revisiones de gabinete que antes eran tan comunes por características ordinarias de la vida que tuvimos en estos últimos 2 años. Sin embargo, algo que sí se acentuó fueron las famosas cartas de invitación, aquel evento en donde el SAT te conmina a que le entregues información, a que le aclares por qué dejaste de pagar, porque el SAT ya tiene todo el conocimiento de cuándo vendiste, cuánto cobraste, cuándo pagaste, qué es deducible, qué es acreditable, y entonces ya tiene un amplio conocimiento incluso de las retenciones que pudiste haber efectuado. En atención a ello, ha ido desarrollando un esquema de control de cartas de invitación, que no es un ejercicio formal de su actuación, sino que es meramente, incluso se menciona así en el Código Fiscal de la Federación, un acto en donde la autoridad te ayuda, te invita, te trata de procurar para que tú puedas cumplir adecuadamente con tus obligaciones fiscales. Incluso debiéramos de considerarlo como una ayuda del SAT hacia los contribuyentes. Sin embargo, se ha encontrado que cuando oímos SAT, contribuyente tiene cierto temor, incluso cierto temor fundado, de que algo no podría estar llevándose a cabo de forma adecuada. Y entonces se ha acentuado el esquema de recaudación a través de estas cartas de invitación, eventos no formales, pero que finalmente le han dado buenos dividendos. Sin embargo, y en uso de una facultad que sí tienen asignada en el Código Fiscal de la Federación, las autoridades pueden llevar a cabo un esquema de revisión que se llama revisión electrónica, que al final del día va a ser el perfeccionamiento de estas cartas de invitación, y la autoridad, con todo el peso de la ley, con toda la posibilidad que tiene a través del control de los comprobantes fiscales, va a poder llamar a los contribuyentes no a manera de invitación, sino a manera de un requerimiento formal de pago para que cumplan con sus obligaciones formales, lo cual incluso va a poder dar como consecuencia sanciones a los contribuyentes. Sanciones, lo hemos visto también ya de forma muy común, cancelación de sellos digitales, restricción de sellos digitales y llevar a cabo en general múltiples acciones que hoy, con las adecuaciones al Código Fiscal de la Federación, van a ser mucho más comunes. Entonces, sí, efectivamente, hay cambios a los comprobantes fiscales, cambios que radicalmente van a generar mayor control por parte de la autoridad y que tenemos que conocer, ya no tanto por los errores, ya no tanto por expedir mal un comprobante fiscal per se, no por el hecho de que formalmente me haya equivocado, sino por las consecuencias de hacer indebidamente un comprobante fiscal. Si yo un comprobante fiscal, por ejemplo, le pongo ahí como método de pago en una sola exhibición, significa que yo ya cobré. Y a veces la costumbre es esa, tengo que hacer un comprobante fiscal, que si no he cobrado le tengo que poner ahí pago en parcialidades o diferido. Pero la costumbre ha sido de hace muchos años, ponle pago en una sola exhibición, lo expides así y le estás diciendo al SAT de forma implícita que ya cobraste y que entonces ya tienes el IVA, por ejemplo, que se lo tienes que enterar. Entonces, ese tipo de conceptos que a veces son tan sencillos, tendrán que perfeccionarse con el tiempo. Otro concepto importante y que tomará mayor relevancia será la cancelación de comprobantes fiscales, ese cambio que se hizo ya hace un par de años, en donde el contribuyente que pretenda cancelar un comprobante fiscal
tiene que solicitarle una autorización al receptor del comprobante. Si tú pretendes cancelar un comprobante fiscal porque no se llevó a cabo la operación, porque no se dieron las condiciones o lo que sea, tienes que hacer eso, cancelar el comprobante. Ahora las notas de crédito o los comprobantes de egreso solo podrán emitirse para devoluciones, descuentos o bonificaciones. Entonces, hay que medir los efectos. No es lo mismo generar un comprobante de forma indebida y después cancelarlo que generar un comprobante fiscal y después pretender cancelarlo con un comprobante que revierta el efecto inicial que tenía el mismo. Entonces, hay cambios a los comprobantes fiscales. Otro que llama la atención de forma importante es la famosa carta aporte, en donde todo aquel que transporta equipos o que traslada mercancías va a tener que tener un cuidado especial también en la emisión de este comprobante fiscal, que además del uso mercantil que ordinariamente tenía, va a generar efectos fiscales en contribuyentes que no podrán deducir por el indebido uso del concepto. Entonces se viene un poco complicado o bastante complicado, doctor, porque sí son modificaciones de fondo y que sí tenemos que tener verdaderamente, como nos estás contando ahora, una asesoría de un profesional y que si no tenemos esa información es mucho mejor contratar a un especialista. Así es fondo, más que fondo es forma, pero la forma para efectos fiscales se está tomando el alcance del fondo. O sea, el fondo sería la venta. La forma sería cómo compruebas la venta, pero hoy si no compruebas adecuadamente la venta o la compra, pues se convierte en un concepto que pudiera no ser deducible, un concepto que el IVA no podría ser acreditable y generar los múltiples problemas. Ok, pues bueno, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con el doctor Jaime Flores de este interesante tema. No se vayan, estamos en Desarrollo Humano, soy Gaby Soule. IDC Seminarios te invita a su seminario Declaración de la Prima de Riesgos de Trabajo 2022, el 9 de febrero de las 9 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Aprenderemos, entre otras cosas, qué son los riesgos de trabajo según la Ley del Seguro Social y cuáles son las obligaciones patronales en materia de riesgos de trabajo. En las voces de los expertos, la contadora Erika Rivera y la licenciada Nancy Rodríguez. Contáctanos, un seminario que no te puedes perder. ¡Inscríbete! Amigos, regresamos a DH Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule y tengo el placer de estar platicando con el doctor Jaime Flores acerca de todos los cambios fiscales para el 2022. Y bueno, ya hice una rápida revisión acerca de lo que son los puntos más importantes. Y a mí me gustaría, doctor, que nos contaras acerca de esta transformación, bueno, de la eliminación del RIF ahora para cambiar al régimen simplificado de confianza. ¿Qué es? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son las características que tiene para personas físicas, para personas morales? Este régimen simplificado de confianza, y lo he comentado ya en distintos foros, no tiene características de confianza, porque básicamente lo que hace es remitirse a un control a través de comprobantes fiscales de las personas físicas, pero sí cambia las condiciones en que tributa una persona física, no nada más del régimen de incorporación fiscal, sino cualquier persona física con actividad empresarial que preste servicios profesionales o que otorgue el uso o goce temporal de bienes. Cualquiera de esos tres tipos de contribuyentes que antes tenían su régimen particular y que algunos lo seguirán teniendo, se van a cambiar o van a modificar o podrán modificar su régimen de tributación a este régimen simplificado de confianza, que además es un concepto muy sencillo. Cuando hablábamos de una actividad empresarial o cuando hablábamos incluso de un servicio profesional o de la misma actividad de arrendamiento, la persona física enfrentaba sus ingresos con los posibles deducciones que pudiera tener por cada uno del régimen. Por ejemplo, si yo me dedico a prestar servicios, por prestar esos servicios tengo que llevar a cabo gastos, como puede ser la renta, como puede ser la luz, como pueden ser los sueldos, como puede ser cualquier otro concepto, lo mismo en actividad empresarial y en arrendamiento, y entonces disminuir de mis ingresos, mis erogaciones, mis deducciones, que así le llama la ley, y respecto de la diferencia, que es una especie de utilidad, calcular el impuesto que me corresponde. Esa era la mecánica ordinaria para una persona física en los distintos regímenes, y cada quien podrá hacer las deducciones o podía hacer las deducciones o podrá seguir haciendo las deducciones si no cambia de régimen que le permite el concepto. Si yo me dedico a prestar servicios, los gastos relacionados con la prestación de servicios, las deducciones.
Si yo me dedico a actividad empresarial, las deducciones vinculadas con la actividad empresarial. Ahora, en este régimen simplificado de confianza, lo que va a ocurrir es que las erogaciones que yo tenga no van a tener ningún efecto de deducción. O sea, no son deducibles mis gastos, no son deducibles ningún concepto. Simple y sencillamente respecto de mis ingresos, yo tendré que pagar un porcentaje, me tendré que remitir a una tabla y partiendo de un 1%, un 1.5, 2%, 2.5%, dependiendo del monto de mis ingresos, es que yo pagaré un porcentaje respecto de ellos al fisco directamente, sin importar las deducciones, sin importar si gano, sin importar si pierdo tampoco. Entonces, se simplifica el concepto, 2.5 como monto máximo para aquellas personas físicas que tengan hasta 3,5 millones de pesos de ingresos en el ejercicio inmediato anterior. Para personas físicas y para personas físicas. Y dentro de esas personas físicas ubicamos a las que mencionabas hace un momento, a las del régimen de incorporación fiscal, porque las personas físicas que están en el régimen de incorporación fiscal y que podrían seguir ahí hasta que terminen los beneficios del concepto, recordemos que había un plazo de 10 años para estar en el régimen de incorporación fiscal, pero en tanto conserven los beneficios del concepto, en tanto sigan con ese posible beneficio, podrían conservarse ahí o podrían migrar al régimen simplificado de confianza. A mi parecer, tiene beneficios el régimen, no me parece una tasa tan importante, 2.5, aunque sea respecto del ingreso. Nos omitimos en la obligación de generar contabilidad, por ejemplo. Los cálculos que hace el contador tampoco serán necesarios, lo cual parece un beneficio en la materia fiscal, pero no significa que tengamos que renunciar a hacer contabilidad, porque finalmente la persona física tendrá que seguir controlando el importe de sus ventas, de sus gastos, de sus costos, saber si genera una utilidad, saber cuál es su situación financiera a una fecha determinada, porque precisamente con base en el conocimiento es que ellos pueden crecer y seguir operando. O sea, decir, ya no tienes obligaciones contables, ya no lleves contabilidad, y que aquel deje de llevar contabilidad me parece incluso peligroso, porque entonces sería una actuación y una toma de decisiones totalmente intuitiva. O sea, si no tienes contabilidad con base en que tomas decisiones, eso es básico en los empresarios, aunque sabemos también muchas veces el empresario, el microempresario, toma decisiones así, con base en lo que siente, en su feeling, en su intuición, y bueno, el cambio está orientado a ese tipo de situaciones. Está bien, las deducciones no son aplicables, pero el IVA que tiene un comprobante fiscal tendrá que seguirse disminuyendo del IVA que yo haya cobrado. Entonces, imagínate que yo cobro un 16% de IVA y digo, como no necesito deducciones, no pido comprobantes, no reúno los requisitos de la deducción y por consecuencia no tengo tampoco el IVA. Entonces, el 16% de lo que ingrese tendrá que tiene que pagar. Destinarse al pago, ¿no? Entonces, no caer en esa trampa que pudiera sonar para algunas personas el hecho de no tener obligaciones en ese ámbito. ¿Cuánto es el monto máximo para las personas morales? Para las personas morales son 35 millones de pesos. A pesar de que lleva la misma denominación, no tiene los mismos beneficios. Para las personas morales, lo que cambia es que los ingresos solamente serán acumulables en tanto se cobren y las deducciones solo lo serán en tanto se paguen. Okay. Pero la tasa sigue siendo el 30% de impuesto sobre la renta. En todo caso, un beneficio que yo encuentro para las personas morales es que la deducción de las inversiones, llámese equipos de cómputo, maquinaria, mobiliario, inmuebles, será más acelerada que la que teníamos hasta el 2021. Una computadora, por ejemplo, que se deduce o se deducía en el término de 3 años, 4 meses, a partir de la reforma se deducirá en solo 2 años. Y me parece un beneficio importante que vale la pena considerar. Personas morales que sean constituidas nada más por personas físicas, que no excedan los 35 millones de pesos, podrían acceder a este nuevo régimen, que aunque lleva la misma denominación, tiene características totalmente diferentes. No es lo mismo una persona física y una persona moral. Claro. Ahora, ya para terminar, ¿qué plazo tenemos para hacer este cambio del RIF al nuevo régimen simplificado de confianza? Ya tendríamos que estar tributando en él para este ejercicio. O sea, si la decisión fue cambiar y no seguir con las características del RIF para 2022, ya tendríamos que cambiar en este mes para empezar a tributar en el régimen simplificado de confianza. ¿Tenemos que dar aviso a...? Así es, requiere un aviso. Ok,
Perfecto. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, doctor, pero esperamos seguir platicando contigo. Fue súper interesante la conversación que tuvimos y además aprendimos mucho, te lo agradecemos y pues esperamos que pronto nos sigas apoyando. Claro que sí, cuando gusten. Muchas gracias por la invitación y muchos saludos al público. Muchas gracias y amigos, Gracias. se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Estamos en Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule y es un placer estar con ustedes.